Bueno, ya revisamos cómo se hacen los cálculos respecto a para obtener la conversión en reacciones simples, que es parte de lo que se había revisado aquí. Hagamos un recordatorio de forma general. Nosotros tenemos una reacción en donde cada especie química tiene un coeficiente estequiométrico. También, ojo, esta reacción debe estar correctamente balanceada. Entonces, teniendo nuestra reacción y sabiendo cuánto se alimenta, así como las condiciones de reacción, se va a llenar esta tabla. Tenemos el número de moles iniciales, que nos los dice el enunciado, el número estequiométrico, que no es más que el coeficiente estequiométrico, pero que toma valores negativos para reactivos y positivos para producto. Después podemos expresar una ecuación para calcular el número de moles finales en función del avance de reacción, y eso también se puede obtener de manera numérica. ¿Cómo numérica? A una celda le asignamos un valor supuesto del avance de reacción y con eso realizamos los cálculos en todo. Después se puede determinar la fracción molar. Recordemos que la sumatoria de la fracción molar debe de dar 1. Si en algún momento les da un valor diferente a 1, algo está mal. Ahora entonces, la fracción molar de cada componente se determina con esta ecuación, que numéricamente no es más que eh, el número de moles calculados por especie entre el número de moles totales. Al final se calcula la conversión y recordemos que la conversión de manera particular se debe de calcular respecto al reactivo limitante y en todo caso se puede calcular para reactivos. Productos no. ¿Por qué? Porque si no hay una cantidad de moles iniciales, nos va a dar un resultado o valores divididos entre cero, lo cual matemáticamente no se puede resolver. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues capturamos nuestra fórmula para determinar, una fórmula que nos debe de dar cero para determinar el valor del avance de reacción. Recordemos que hasta aquí es un valor supuesto. Aquí está la nota. Se debe de usar solver para encontrar el valor el valor del avance de reacción para que esta función sea igual a cero. Aquí está mal, voy a cambiarlo. Editar comentario. Porque esto no. El valor de. Si no, cuando ustedes lo revisen, eso va a estar mal y los va a confundir. Ahí está. Ahora sí, ahí ya está, lo que les había comentado. De ahí nos vamos a Solver. Solver está en la sección de datos y colocamos los argumentos. Le damos resolver, nos arroja un resultado y le damos aceptar. Ok, todo esto es para reacciones simples. ¿Y qué pasa con las reacciones múltiples? Porque en la realidad es más probable que tengamos una reacción principal que tiene una o más reacciones que se derivan de ella, o que llevemos a cabo reacciones múltiples de manera simultánea, y eso es lo que vamos a revisar ahorita. Y dice, a un reactor se alimentan 2 moles de monóxido de carbono, 7 moles de hidrógeno molecular y 1 mol de dióxido de carbono a presión atmosférica. Calcula el avance de reacción y la conversión en el equilibrio para las reacciones simultáneas que se muestran a continuación. Y tenemos 2 reacciones. Dice que 2 moléculas de hidrógeno molecular más una de monóxido de carbono reacciona por obtener una molécula de metanol, pero que también 3 moléculas de hidrógeno molecular más una de dióxido de carbono me producen una molécula de metanol más una molécula de agua. Entonces, ahora nuestra tabla va a tener los mismos componentes, pero tendrá más columnas. ¿Por qué? Porque tendrá para la reacción 1 y para la reacción 2. También tendremos fracción molar para mi reacción 1 y para la reacción 2. Aquí vamos a ponerlo así.
Vamos a agregar aquí otra nota. Esto es de manera muy particular. Fracción 1. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Y esto es para la reacción 2. El número de moles, aquí solo habrá una columna porque el número de moles finales se calcula por especie química, no por reacción, pero el coeficiente estequiométrico se calcula por reacción, así como la fracción molar. Entonces aquí va a ser de mi reacción 1 y de mi reacción 2. Ahí está. Entonces, empezamos. ¿Cuántos compuestos o especies químicas tenemos? Vamos a ver aquí. 1, 2, 3. Esta ya se consideró arriba. Esta sí es diferente. 4. Esta ya la tenemos arriba. Pero esta otra es diferente. Entonces tenemos 5 especies químicas que ya están aquí. Monóxido de carbono, hidrógeno molecular, dióxido de carbono, metanol y agua. Regresemos al enunciado. Dice que se alimentan 2 moles de monóxido de carbono, 7 de hidrógeno y 1 de dióxido de carbono. Entonces aquí está. 2, 7 y 1 respectivamente. Después, en el resto de componentes vamos a poner 0 en el número de moles iniciales porque el enunciado no nos dice que se alimenten. Después tendremos la sumatoria. En las siguientes 2 columnas tendremos los coeficientes estequiométricos. Perdón, aquí, número estequiométrico. Esto está mal. ¿Cuál es la diferencia entre número y coeficiente estequiométrico? Que el coeficiente estequiométrico todos son positivos y el número estequiométrico serán negativos para reactivos y positivos para producto. Entonces, ahora sí, con base a mi primera reacción, ¿cuál es el número estequiométrico de monóxido de carbono? 1. Después, para hidrógeno, 2, negativo. En esta reacción, ¿cuál es el coeficiente estequiométrico para dióxido de carbono? 0, porque no está. Aquí está, 0. Después, para metanol, 1, positivo. Y para agua, en la reacción 1, 0, porque no hay. Después, para la segunda reacción, coeficiente estequiométrico de monóxido de carbono, 0, porque no hay. De hidrógeno molecular, -3. Dióxido de carbono, metanol y agua, 1. Al final recuerden que se hace la sumatoria. Ahora, el número de moles finales, ¿cómo se va a calcular? Vean, ahora nuestra ecuación cambia. ¿Por qué? Pues porque ahora el número de moles finales será igual a el número de moles iniciales más el número estequiométrico por el número estequiométrico de mi primer reacción por el avance de reacción de mi primer reacción más el número estequiométrico de mi segunda reacción por el avance de reacción de la segunda reacción. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos 2 reacciones. Por lo tanto, en los resultados o en los cálculos que se tienen que hacer tendremos avance de reacción 1 y avance de reacción 2. ¿Por qué? Porque el hecho que sean reacciones simultáneas no implica que se comporten de igual manera. Entonces ahora aquí está la ecuación que se obtendría para cada uno. Si ustedes observan qué es esta columna más este por avance de reacción 1 más esto por avance de reacción 2. En este se ve mucho más claro. 7 más por menos queda menos. Menos 2 veces el avance de reacción 1, más por menos menos queda menos, 3 veces el avance de reacción 2. Al final, pues también se debe de hacer la sumatoria y en este caso esto es lo que nos queda. Ahora entonces se tendrá también que obtener el valor numérico.
Y ahí está capturada nuestra ecuación. Que si ustedes observan, los valores que necesitan que no cambien son el avance de reacción 1 y avance de reacción 2. Entonces, si ustedes anclan esos valores, simplemente pueden arrastrar. ¿Qué es anclar? Dejar fijo. Aquí, B21. Es este. Si yo quiero que ese valor ya no cambie, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debo de colocarle el signo de pesos, pero también puedo oprimir F4, que en la mayoría de computadoras ya es FN, F4. Ay, ay, ay. Ahí está. Oprimen F4 y también les ancla el valor. ¿Qué es lo que permite eso? Que yo arrastre mi fórmula y nada cambie. Si ustedes no anclan ese valor, tienen que ir introduciendo la fórmula renglón por renglón y eso es mucho más tardado. Si anclan el valor, pueden arrastrar y sin problema van a obtener el resultado. Al finalizar, recuerden que hay que hacer la sumatoria porque eso será el número de moles totales en mi reacción. Después se deberá de calcular la fracción molar. En aquellas especies donde solo estén en una reacción, lo de aquí arriba, el numerador, será o estará en función solo de un avance de reacción. En aquellas especies que estén en las dos reacciones, pues estará en función de ambos avances de reacción. Ahí está en forma de ecuación y después aquí en forma numérica. Por si hay dudas, voy a hacer más pequeño esto. Aquí, pues esto se introduce manualmente. Esto se calcula. Siguiente columna. Última fila, sumatoria. Aquí ya solo es la división. A ver, aquí qué dicen. Ah, vean, aquí está de dos formas diferentes o de las dos maneras en que se puede calcular. ¿Ya observaron? Aquí está referido a número de moles iniciales y números estequiométricos. Y esta otra ya está referida a el número de moles totales. Bueno, el número de moles finales y totales. Entonces, si ustedes observan, con cualquiera de los dos métodos se puede realizar. ¿Cuál es el más sencillo? En mi opinión, este. ¿Por qué? Porque ya se calculó anteriormente. Aquí llegamos al mismo resultado, pero aquí se vuelven a meter las ecuaciones. Ahora entonces, ya tenemos nuestra tabla nuevamente. ¿De qué especie se puede determinar la conversión? Lo ideal es que solo se determine del reactivo limitante. Y en este caso debe de haber un reactivo limitante que sea común en ambas reacciones. De acuerdo a lo que ustedes aquí pueden observar, ¿cuál es el reactivo limitante? Si quisiéramos tomar aquel que es común para ambas reacciones. El metanol no es reactivo. El hidrógeno, ¿por qué? Porque para empezar es el único que está en ambas reacciones. Entonces, si vamos a evaluar estas reacciones en conjunto, el hidrógeno es el reactivo limitante. ¿Cómo se calcula? La conversión es respecto al número de moles iniciales y finales. Ahí está la fórmula. Repito, se puede calcular para cualquier reactivo. Lo ideal es que solo se calcule para el reactivo limitante. Aquí va la demostración. ¿Se puede calcular de los productos? No. ¿Por qué? Porque al final se divide entre cero y eso matemáticamente no se puede resolver. Ahora ya tenemos aquí las condiciones capturadas. Dice que vamos a estar trabajando a un bar y tenemos este valor para la constante de equilibrio de la primera reacción y este otro valor para la constante de equilibrio de la segunda reacción. Las fórmulas son lo mismo, solo que ahora se les agrega un subíndice 1
y 2 para que hagan referencia a la reacción 1 y 2. Y aquí también ya están las fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues se va a calcular la función del avance de reacción 1 y recordemos que ese valor me debe de dar 0. Y después, por ejemplo, aquí le voy a poner 0.4 y aquí también 0.4. Recordemos que aquí avance de reacción 1 y avance de reacción 2 son valores opuestos. Entonces, una vez que introduje de manera correcta mi ecuación, lo voy a poner más en chiquito. Ahí está. Primera ecuación. Segunda ecuación. Entonces, una vez que ya tengo eso, vamos a ejecutar Solver. Ahí está. Nos vamos a la sección de datos, Solver. Observen aquí muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo primero voy a resolver para calcular o obtener el avance de reacción de la primera reacción. Es decir, yo necesito que esta ecuación, la función del avance de reacción, tenga un valor de 0, cambiando el avance de reacción 1. Para asegurar que el resultado que me arroje es el que yo quiero, es decir, que el avance de reacción puede estar entre 0 y 1, pues vamos a agregar las condiciones. Dice que el valor del avance de reacción debe de ser menor o igual que, que 1. Pero también debe de ser mayor o igual que 0. Ahí está. Ya me dio, ¿ya vieron? Aquí está notación científica, pero es prácticamente 0. Si queremos verificar, nos venimos aquí a inicio, le decimos que lo quiero expresado en número y le agregamos decimales. Ahí está. Eso es prácticamente 0. Ahora entonces, una vez que yo ya calculé este avance de reacción, procedo a calcular el avance de reacción de mi segunda reacción. Entonces ahora necesito que mi segunda función tenga un valor de 0, cambiando el avance de reacción 3. Ahora entonces las condiciones serán para el segundo avance de reacción. Listo. Ahí está. ¿Qué sucedió? ¿Alguien puso atención? ¿Qué sucedió con este valor al ejecutar por segunda vez Solver? Incrementó su valor, de hecho, porque teníamos 0.00000 algo y ahora es 0.54. Negativo, pero 0.54. Entonces, cuando ejecutan por segunda vez Solver, el valor de esta función se modifica, pero el avance de reacción no. ¿Qué quiere decir? Que aunque la función ya no dé 0, porque se ejecutó nuevamente Solver, este valor de avance de reacción es correcto. ¿En dónde sí deben de mantener el 0? En donde se ejecutó por última vez Solver. Y ya, eso es todo lo que hay que hacer. ¿Hasta aquí alguna duda? Pregunta.